Buenas tardes, mi nombre es Celeste Villabrille, soy profesora adjunta de la cátedra y les voy a dar una explicación para que puedan realizar los cálculos del videito que vieron del mecanismo de Frank-Starling realizado en un batracio, en un sapito. Si se acuerdan, en ese videito lo que ustedes hicieron fue medir el volumen que el corazón había inyectado. En ese caso ustedes lo hacían en 30 segundos, medían el volumen inyectado en 30 segundos y la frecuencia y la cantidad de latidos que tenían en esos 30 segundos. Eso mismo lo repitieron a 3 alturas diferentes, que lo que hacían esas 3 alturas era simular 3 retornos venosos diferentes. Bueno, entonces, en la primera situación en la que trabajaron fue con una solución de Ringer que tenía 1,8 milimolar de calcio. Y tenían una altura 1, una altura 2 y una altura 3. El volumen que tenían en mililitros y en esos 30 segundos, en la primera altura, los tengo anotados acá abajo, eran, cambio de color, eran 5 mililitros, a la altura 2 era 7,5 mililitros y en la altura 3 era 11,5 mililitros. Si quiero saber el volumen que el corazón inyectó en un minuto, lo que hago es multiplicarlo por 12. Entonces me quedarían 10 mililitros, 15 mililitros y 11 y 23 mililitros. Esto representaría el volumen minuto en mililitros por minuto. Y por otro lado también calcularon la frecuencia cardíaca. Los valores que les pongo de frecuencia cardíaca ya están multiplicados por 2. En la altura 1 tuvieron una frecuencia cardíaca de 36, en la altura 2 una frecuencia cardíaca de 40 y en la altura 3 una frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto en cada uno de los casos. Bueno, si se acuerdan, lo que nosotros tenemos que calcular es el volumen latido. El volumen minuto es igual al volumen latido o volumen sistólico, volumen latido o volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Lo que yo tengo que calcular es volumen latido. Entonces hacemos que volumen minuto sobre frecuencia cardíaca es igual al volumen latido. ¿Sí? Y de esta forma vamos a calcular cada uno de los volúmenes latidos, con el objeto de que los números sean que queden más lindos representados. El volumen lo vamos a poner, en lugar de en mililitros, lo vamos a poner en microlitros, ¿sí? Entonces el volumen de 10 en microlitros serían 10.000 microlitros, este sería 15.000 y este sería 25.000 microlitros, 23.000 microlitros. A cada uno de estos valores lo tenemos que dividir por la frecuencia cardíaca y de esa manera vamos a obtener el volumen latido, o sea, el volumen eyectado en cada una de las sístoles, ¿sí? Y los valores para la condición de calcio 1,8 milimolar son los siguientes. Para la altura 1, 277 microlitros. Para la altura 2, 375 microlitros. Y para la altura 3, 522 microlitros. Recordemos que lo que hicimos fue dividir el volumen minuto dividido la frecuencia cardíaca en cada una de las situaciones. Bien, ahora en la segunda parte del trabajo lo que nosotros hicimos fue tratar de repetir exactamente, vamos a repetir exactamente las mismas 3 alturas en la condición de calcio 1,8, pero con una solución extracelular que tiene calcio 2,8 milimolar en lugar de 1,8 milimolar. Y hacer lo mismo, medir volumen minuto, medir frecuencia cardíaca y con esos dos medidas calcular el volumen latido, ¿sí? Bueno, se los voy a dar directamente en los volúmenes latidos, les anoto las frecuencias cardíacas. Lo único que les digo es que a la altura 3 el corazón se había contracturado mucho y no lo pudieron medir, ¿sí? Entonces tenemos que el volumen latido en
la altura 1. En la altura 1 es igual a 395 microlitros y en la altura 2 es 547 microlitros. ¿Sí? Volumen latido con calcio alto. La altura 3 no la pudimos realizar y por las dudas les dejo anotados acá las frecuencias cardíacas que tuvieron en cada uno. Esta era de 38 y esta era de 42. Bien, ahora teniendo los valores de volumen latido, lo que vamos a hacer es graficar la curva de función ventricular. Esto lo borramos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es las curvas de función ventricular, en las cuales vamos a graficar los volúmenes latidos en función de cada una de las alturas. Que recordemos que cada una de las alturas querrían representar o representarían diferentes retornos venosos. Entonces, tenemos volumen latido en microlitros, altura 1, altura 2, altura 3, 1, 2, 3, y esto sería en las alturas. Entonces, como dijimos, el primer volumen latido que tuvimos en la condición de calcio más bajo era de 277 microlitros, el segundo era de 375 microlitros y el tercero era de 522 microlitros. Y esto nos da una curva que tiene este aspecto. Por otro lado, esto sería calcio 1,8. Por otro lado, tenemos la segunda curva con el calcio más alto, en donde tenemos con la altura 1 un volumen de 395 y en la altura 2 un volumen de 547. ¿Sí? La curva de calcio alto es esta roja y obtenemos, esto sería calcio 2,8 milimolar. La forma de la curva es muy parecida. ¿Qué podemos sacar de conclusiones de estas dos curvas? En ambas curvas, a medida que aumenta la altura, o sea, que aumenta el retorno venoso, y eso es que aumenta la longitud del sarcómero, la fuerza que va a ejercer el corazón es mayor y por ende aumenta el volumen latido. Si yo me paro en la curva verde, a medida que me muevo hacia la derecha, el volumen latido va aumentando porque tengo una mayor longitud de la fibra. Entonces, esto se conoce como regulación heterométrica, ¿sí? El corazón hace más fuerza porque lo que estoy haciendo es aumentando la longitud del sarcómero y favorezco la formación de los puentes cruzados. En el caso del alto calcio, pasa exactamente lo mismo. A medida que me muevo sobre la curva roja, va aumentando el volumen latido porque voy aumentando la longitud de la fibra. Esto es el mecanismo de Frank-Starling en cada una de estas curvas. Ahora, si yo quiero... ¿Por qué? ¿Por qué usamos las mismas alturas simulando el mismo retorno venoso? En este caso, en el punto rojo, partiendo de la misma altura, yo tengo un volumen latido mayor. ¿Por qué tengo un volumen latido mayor? Porque tengo una mayor oferta de calcio extracelular. Independientemente que la longitud del sarcómero es exactamente la misma. Pero el volumen latido es mayor porque, evidentemente, el ventrículo está haciendo más fuerza. ¿Por qué está haciendo más fuerza? Porque tiene más calcio. Esta regulación y este cambio del volumen latido es regulación homeométrica, porque la longitud de la fibra es la misma. Esto mismo podría haber pasado, por ejemplo, con algún agonista adrenérgico. Estos agentes son inotrópicos positivos. Cualquiera que baje, porque aumentan la contractilidad, cualquier otro agente que baje la contractilidad, o sea que a misma longitud de la fibra haga que el volumen latido sea menor, va a ser un inotrópico negativo, o sea, baja la contractilidad cardíaca. Bueno, esto es todo. Adiós. Linda.